Cuando escuchas el nombre de Iván el Terrible, primero puedes pensar en el gobernante del siglo XVI, el hombre coronado como el primer zar de Rusia, que ejecutó a miles, incluyendo a su propio hijo, en un ataque de ira. Sin embargo, hay un segundo hombre en la historia que se ganó ese apodo, un hombre igual o más terrible que el primero. El Iván del que hablamos era un guardia en el notorio campo de exterminio nazi Treblinka, y según todos los relatos de los testigos, era la encarnación del diablo. En este video vamos a contarles la historia de este siniestro personaje, cómo llegó a formar parte de las filas del nazismo y qué fue la Operación Reinhardt que dio origen a Treblinka. Prepárense para conocer el horror de un hombre que era más animal que humano. Bienvenidos a Historia Militar. Operación Reinhardt fue el nombre en clave dado al asesinato sistemático de judíos en los territorios de la Polonia ocupada. La operación lleva el nombre de Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina de Seguridad de Reichmann y uno de los arquitectos de la solución final de Hitler. Este plan se puso en marcha por iniciativa de Odilo Globocnik, líder de la policía en el distrito de Lublin, así como de otros miembros de las SS, incluyendo al propio Himmler. Dieron luz verde al comienzo de la construcción de 3 campos de exterminio como parte de la operación. Sus nombres eran Belzec, Sobibor y Treblinka. Fue justamente este último, el cual según los testimonios era el más cruel de todos, donde Iván el Terrible trabajó como guardia. Pero ¿cómo un soviético llegó a formar parte de una tropa nazi? El 22 de junio de 1941, el Tercer Reich invadió la Unión Soviética bajo el nombre en clave de Operación Barbarroja. En las primeras 6 semanas tras el ataque germano, los soviéticos sufrieron pérdidas militares catastróficas, ya que se capturaron a unos 5.7 millones de soldados del Ejército Rojo. Entre ellos se encontraba Iván Marchenko, que había ingresado en la infantería el 27 de mayo de 1941 y fue capturado por los alemanes el 10 de julio de ese mismo año. Sin embargo, Marchenko no fue asesinado. En cambio, fue enviado al campo de prisioneros de guerra A en Helm, Polonia. Más tarde, en octubre de 1941, fue seleccionado para el campo de Travnik, donde los nazis entrenaban a los prisioneros de guerra para trabajar como guardias de las SS. En el lapso de un año, oficiales de las SS y de la policía reclutaron, procesaron y entrenaron en este campo a 2.500 guardias auxiliares de policía, conocidos como los hombres Travniki, en su mayoría soviéticos, tan crueles y violentos como los propios nazis. הם היו כולם עומדים, וכשפתחנו הדלת, הראשונים נפלו. ואחר כך היה לנו יותר קל להוציא אותם. ואני מוכרח להגיד את זה, בונו שלמה. כשהוצאתי את הגוויות וזרקתי אותם למטה, בלשון גסה עם ברירה, מהתי הגזים הייתה רמפה, הייתי חייב לזרוק אותם למטה, ושם לקחו אותם עם האלונקות. כמעט כל אחד ואחד, ודיברנו מהרופאים גם בארץ, כל אחד נאנח, הוציא את האוויר האחרון, כי זה לא היה גז מרעיל, זה היה עשן רק. Durante su tiempo de operación entre julio de 1942 y octubre de 1943, Treblinka fue sitio de asesinato de cerca de 1 millón de judíos y romaníes. Como tantos otros campos de exterminio, las víctimas desprevenidas arribaron en tren. Su pesadilla ya estaba en marcha. Cuando los guardias del campo abrían las puertas de los vagones, a menudo descubrían que muchas de las personas ya habían perecido durante su largo viaje, sucumbiendo a la sed, el agotamiento o la asfixia por las condiciones inhumanas de hacinamiento que enfrentaron durante el trayecto. Los sobrevivientes eran sacados de los trenes casi inconscientes, asfixiados por el hedor a muerte que los había rodeado durante tanto tiempo. Luego los guardias les decían que habían llegado a una estación de tránsito donde debían limpiarlos, lavarlos y proporcionarles ropa nueva antes de emprender su viaje a Ucrania como prisioneros.
Para ocultar sus intenciones asesinas, los nazis incluso habían disfrazado Treblinka para que pareciera una parada de tren de turistas, equipada con un reloj de estación, horarios, señales de destino e incluso una taquilla falsa. Nunca se había visto algo tan psicológicamente siniestro. Beside the woman and the small children were led to the barrack, very large barrack, and the woman and the children, they undressed over there. But the men, they undressed themselves all naked, and they were waiting in groups to be let into the guest chambers. El procedimiento era sistemático y perverso. Los hombres eran separados de las mujeres y los niños, y se les pedía a todos que se desnudaran. Después enviaban a las mujeres a cortarse el pelo, supuestamente para evitar las piojeras, pero los nazis en realidad utilizaban el cabello de las prisioneras en la fabricación de medias para los miembros de las tripulaciones a bordo de los submarinos alemanes. El siguiente paso era alinear a las víctimas y hacerlas marchar hacia las duchas. Sin que ellos lo supieran, caminaban hacia su muerte en una cámara de gas. Era justamente en esta etapa del proceso que se cruzarían con el temido Iván el Terrible. Los testimonios cuentan que era alto, bien formado y que tenía alrededor de 25 años. Marchenko, junto con otro ucraniano sádico llamado Nikolai, estaban a cargo de operar las cámaras de gas de Treblinka. El método de ejecución era de envenenamiento por monóxido de carbono, que se conseguía alimentando la cámara asesina con el escape del motor de un tanque conectado a una habitación contigua. Las víctimas eran conducidas hacia su muerte por Iván y Nikolai, y muchos cuentan que estos hombres se deleitaban despiadadamente con este proceso, escuchando los gritos y aullidos de muerte de los prisioneros. Algunos prisioneros de Treblinka describieron con verdadero terror las acciones de Iván Marchenko. Era alto y aunque sus ojos parecían amables y gentiles, era un sádico. Disfrutaba torturando a sus víctimas. Mientras lo hacía, su rostro mostraba una satisfacción perversa y se reía y bromeaba. Incluso se excitaba sexualmente. Trataba a sus víctimas de acuerdo con su estado de ánimo en ese momento. Un sobreviviente habló de cómo le arrancaba las orejas a algunos de los reclusos y las clavaba en las paredes como si fueran souvenirs. A otros les sacaba los ojos y los explotaba entre sus dedos mientras el resto de los prisioneros observaban con horror. מגודר משני הצדדים ומוסווה עם ענפים שלא ראו שום דבר מה שנעשה, ובתוך השלוח הזה, בתוך ההימלשטראסה, עמדו גרמנים אוקראינים עם כלבים, והם נשכו בכל חלקי העבר של הנשים, ונכנסו לתאי הגזים. La procesión hacia el exterminio era una tortura en sí misma. Las culatas de los rifles empujaban y desviaban. Los perros de ataque mordían y desgarraban la carne de los huesos, mientras los guardias gritaban la más abominable de las mentiras. ¡Más rápido, más rápido! ¡El agua se enfría! ¡Otros todavía tienen que meterse bajo las duchas! En la puerta aguardaba a Iván el Terrible con una diabólica sonrisa. Para escapar de los golpes y los perros, la multitud corría hacia su desconocida muerte. El alboroto duraba poco tiempo porque pronto las puertas se cerraban de golpe. Se llenaba la cámara, se encendía el motor, se conectaba con las tuberías de entrada y en 25 minutos como máximo todos yacían muertos, o para ser exactos, muertos de pie. Como no había ni un centímetro de espacio libre, los prisioneros quedaban apoyados uno contra el otro sin vida. נורא היום היה לשמוע את הזעקות, ואת הייסורים של האנשים ושל הילדים, וזעקו מה מתת, ואחרי כמה דקות נחנקו. היה שם גרמני, גוסטף מינסברגר, הוא היה אחראי על תאי הגזים, על הקלפות האלו. הוא עלה על הרמפה, והוא שמע, aufmachen לפתוח, alles schlaft, כולם ישנים. De no morir ahogados en la cámara de gas, a los prisioneros de Treblinka les esperaba un destino peor.
Blandiendo un tubo de hierro o una espada, Iván Marchenko cortaba, azotaba, mutilaba y torturaba salvajemente a la gente, especialmente mujeres y niños. Hay historias escalofriantes en las que se narra cómo, mientras las víctimas femeninas iban hacia la cámara de gas, Marchenko las apuñalaba en los muslos, genitales e incluso le amputaba los pechos. Sistemáticamente también violaba prisioneras y maltrataba y mutilaba niños. Uno de los relatos más crudos que circulaba entre los prisioneros afirmaba que Iván, en una tarde en la que se encontraba de mal humor, arrancó de los brazos un bebé a una prisionera y lo estrelló contra la pared, asesinando inhumanamente a la criatura. En agosto de 1944, previo al fin de la guerra, los nazis ya habían arado, nivelado y demolido cualquier señal de las atrocidades que habían ocurrido en Treblinka. Era el plan sistemático del Tercer Reich: hacer que los propios prisioneros desmontaran estos sitios de terror y una vez finalizada la tarea, los fusilaban. Los antiguos guardias del campo testificaron más tarde que Iván Marchenko había sido visto por última vez en Yugoslavia en 1945. Aunque los soviéticos continuaron buscándolo durante los próximos años, el destino de uno de los genocidas más malvados de la Segunda Guerra Mundial siguió siendo un misterio. Sin embargo, en la década de 1970 se iniciaron procedimientos legales contra un hombre llamado John Demjanjuk de Cleveland, Ohio. Fue acusado no solo de ser un colaborador nazi durante la guerra, sino de ser el más notorio de todos: Iván el Terrible. Tras la extradición a Israel, se enfrentó a un juicio acusado de crímenes de lesa humanidad. Demjanjuk afirmó que se trataba de un caso de identidad equivocada, aunque varios testigos supervivientes lo identificaron positivamente como el perverso guardia del campo. En 1988 fue declarado culpable y se lo condenó a muerte en la horca. A pesar de eso, en 1993 la Corte Suprema de Israel anuló su veredicto anterior. Aunque había pruebas definitivas de que había servido como guardia de un campo de exterminio nazi, no se podía probar que él fuera Iván el Terrible. Demjanjuk regresó a los Estados Unidos como un hombre libre, pero no por mucho tiempo. A principios de la década del 2000, fue acusado de ser un guardia del campo de las SS que había servido en el campo de exterminio de Sobibor. Se presentaron 28.000 cargos de cómplice de asesinato contra John Demjanjuk. En 2009 fue deportado para ser juzgado en Alemania. Fue declarado culpable en 2011 y condenado a 5 años de prisión, aunque murió en 2012 pendiente de apelación a la edad de 91 años. Debido a un tecnicismo, su apelación aún no estaba completa. Demjanjuk murió como un hombre inocente ante los ojos de la ley. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿qué les parece la historia de este cruel y sádico personaje? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.